Bien, chicos, bienvenidos a otro video más de fisiología renal. Vamos a estar estudiando un poco lo que es el proceso de reabsorción tubular. Ya vimos en el video anterior lo que es el proceso de filtración. Ahora vamos a seguir viendo qué ocurre con esas sustancias que fueron filtradas. Así que acompáñenme y vamos a estar estudiando un poco más de fisiología renal. Una analogía muy interesante sería sobre la reabsorción, cuando un padre está limpiando la habitación del niño y toma todos esos juguetes viejos ya que no sirven, lo pone en una caja para tirarlos a la basura o para regalarlos. El papá sale un rato de la habitación y viene el niño, como pueden ver ahí, y empieza a sacar de la caja lo que a él le gusta. Ese mismo es el proceso de reabsorción, el proceso de reclamar sustancias valiosas que habían sido filtradas. Recuerden que lo que no se ha reclamado por los túbulos, en este caso por el niño, van a ser llevados a la basura o van a ser excretados en el caso del riñón. Para el proceso de reabsorción tenemos dos principales vías para reabsorber, para tomar en cuenta. Y esas vías se llaman vía transcelular, como el nombre sugiere, a través de las células. Y esta es la vía que más van a utilizar los solutos, el agua y otras sustancias. Y sugiere que las sustancias tienen que venir desde acá, desde el área luminal, atravesar la membrana luminal de las células de los túbulos, pasar dentro de las células, pasar a través de la membrana vasolateral, llegar al intersticio y luego al torrente sanguíneo. La otra vía, que es la menos utilizada, es la paracelular. Y si ustedes se fijan, entre una célula y otra tenemos pequeñas uniones herméticas, gap junctions, a pesar de llamarse herméticas, no son tan pegadas como ustedes se imaginan. Y de hecho, pueden haber solutos y agua que pueden pasar a través de estas uniones en el proceso de reabsorción paracelular. Dos mecanismos de reabsorción a través de las células y entre ellas, transcelular y paracelular. Cuando estábamos estudiando filtración glomerular, vimos que es la presión arterial la fuerza que promueve el proceso de filtración. Ahora la pregunta del $1.000.000 es, ¿cuál es la fuerza que promueve la reabsorción? Y para poder llegar a esa respuesta, vamos a hacer un pequeño ejercicio respondiendo algunas preguntas. ¿Cómo nosotros podemos conseguir que el agua que se encuentra en el espacio luminal pase al espacio intersticial? Ese es el primer ejercicio que vamos a tener en cuenta. ¿Cómo logramos que el agua que se encuentra, vamos a marcarlo, vamos a ver si acá, ¿cómo marcamos que el agua que se encuentra acá donde estoy poniendo estas cruces, ¿verdad? Pueda hacerse paso y llegar aquí al espacio intersticial? Nos dan dos opciones a considerar. Primera opción, disminuir la osmolaridad en el espacio intersticial. Si yo disminuyo la osmolaridad en el espacio intersticial, voy a tener un problema, en el sentido de que el agua no va a querer ser reabsorbida. ¿Por qué? Porque ya de por sí la tonicidad está baja. Y si yo mando más agua para allá, voy a diluirlo aún más. Y recuerden que por gradiente de concentración, esa no es la tendencia. Si hay una disminución de la osmolaridad, se supone que va a haber más agua que soluto y no vamos a poder mandar más agua para allá. Así que esa no es la respuesta. La respuesta tiene que ser aumentar la osmolaridad. Si yo consigo concentrar el espacio intersticial, eso va a promover que el agua empiece a viajar desde el área del lumen hacia el intersticio para diluirlo, obedeciendo las leyes fisiológicas de lo que conocimos como el gradiente de concentración. Por lo tanto, la respuesta va a ser aumentar la osmolaridad en el intersticio. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer eso? Nos dan dos opciones de cómo lograrlo. Y ustedes ya se lo están imaginando. Número uno, transportar iones de sodio desde la célula hacia el intersticio o transportar agua desde la célula hacia el intersticio. Transportar agua desde la célula al intersticio no va a aumentar ninguna osmolaridad. De hecho, la va a disminuir, la va a diluir aún más. Por lo tanto, si queremos mejorar nuestra osmolaridad, ¿qué tenemos que hacer? Darle más soluto.
¿Cuál soluto ustedes preguntan? Pues vamos a utilizar el sodio. Ahora, lo que vuelve esta opción complicada para los que recuerdan la clase de fisiología es, doctor, el sodio es un catión que no se encuentra en grandes cantidades dentro de la célula. De hecho, hay más afuera que adentro. Es difícil para una célula sacar sodio porque eso significaría que tendría que ir en contra de un gradiente. En el espacio intersticial hay más sodio que adentro. Y eso te hace a ti recordar cuál tipo de transporte celular tú conoces, tú que estás viendo el video, que puede ir en contra de un gradiente y va a sacar 3 iones de sodio de adentro de la célula. ¿Cuál es ese tipo de transporte? Bien, si te quedaste pensando en cuál es, pues la respuesta es transporte activo primario. ¿Y qué bomba tú conoces de transporte activo primario que tiene esa conducta? La bomba de sodio y potasio ATPasa. Por lo tanto, eso sugiere que a nivel de la membrana vasolateral, aquí a nivel de los túbulos renales, deberíamos tener bombas de sodio y potasio ATPasa que están constantemente sacando sodio de la célula hacia el espacio intersticial, elevando la osmolaridad del espacio intersticial. Sin embargo, esto va a causar una consecuencia dentro de la célula. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que el sodio, que de por sí ya es poco dentro de la célula, se disminuya. Y al haber tan poco sodio aquí adentro, ¿cuál va a ser la tendencia del sodio que está en el filtrado? El sodio que está en el filtrado, aquí lo pueden ver, estos punticos rojos. La tendencia va a ser a ir de donde hay más el filtrado a donde hay menos la célula. Es decir, la bomba de sodio y potasio ATPasa constantemente saca sodio hacia el espacio intersticial. Constantemente está sacando el sodio, sacando el sodio, sacando el sodio. Pero al sacar el sodio, esto va a hacer que la concentración de sodio dentro de la célula sea menor y eso va a permitir que el sodio que está en el filtrado empiece a entrar a la célula también. Este proceso, ¿verdad? Evidentemente hay una combinación. Este proceso acá, transporte activo primario en contra de un gradiente de concentración. Y aquí, del otro lado, vamos a tener un transporte, ya una difusión, ¿verdad? Que va a ser obedeciendo al el gradiente de concentración. Por lo tanto, si nos preguntan cuál va a ser la consecuencia que va a tener la reducción de sodio dentro de la célula sobre el flujo o la actividad en la membrana luminal, va a ser que va a permitir un mayor paso de iones de sodio a través de ella, obedeciendo un gradiente de concentración para corregir el defecto que se ha generado. Muy interesante. Por lo tanto, podemos nosotros concluir que la fuerza que promueve el proceso de reabsorción tiene que estar detrás de estos cambios a nivel de la osmolaridad y las concentraciones. ¿Ok? Por lo tanto, como pueden ver aquí, este es el resumen. Número 1, la osmolaridad intersticial aumenta causando que el agua se difunda a través o saliendo del lumen. La disminución de lo que es la concentración intracelular de sodio va a permitir que nuevos iones de sodio sean reabsorbidos a través de la membrana luminal. El transporte de sodio va a ser la fuerza que moviliza y permite la reabsorción en la mayoría de las sustancias en la nefrona. Por lo tanto, si para la filtración teníamos la presión arterial, para la reabsorción vamos a tener el proceso de movimiento del sodio. Vamos a ver algunas de las células especializadas a nivel del túbulo, de los túbulos renales, que van a tener diferentes roles en lo que es el proceso de filtración.
Entonces, si se fijan en esta imagen que tenemos aquí enfrente, podemos ver que estas células tienen unas cuantas características diferentes. Y primero, vamos a estudiar un poco lo que ocurre en la membrana vasolateral. La membrana vasolateral es la membrana que se encuentra conectando directamente con el espacio intersticial. La reabsorción de muchas sustancias van a depender de lo que es la reabsorción de sodio. Y ahí de color amarillo tienen un dibujito bien lindo. Estas son bombas de sodio y potasio ATPasa, transporte activo primario. Consume ATP y van en contra de un gradiente. ¿Qué mejor manera de tú sacar sodio de adentro de la célula hacia afuera que utilizar estas bombas de sodio y potasio ATPasa? No solamente van a sacar 3 iones de sodio, pero recuerden que van a entrar 2 iones de potasio. ¿Okay? Esta es la circunstancia primaria que crea la situación de baja concentración de sodio dentro de la célula, que va a promover la acción reabsortiva a nivel de la membrana luminal. Como pueden notar, a medida de que el sodio va abandonando el área intersticial, se vuelve más oscura. Eso habla de su concentración siendo mayor, y el efecto neto de esta función va a llevar a una disminución del sodio intracelular y un aumento en la osmolaridad del espacio intersticial. Dos cosas que, como vimos hace un segundo, son extremadamente importantes para completar el proceso de reabsorción a nivel tubular. No lo olviden, transporte activo primario, bomba de sodio y potasio ATPasa, va a generar el cambio que tú necesitas para iniciar el proceso de reabsorción. No solamente son los canales de bomba de sodio y potasio ATPasa que vamos a encontrar en la membrana vasolateral, sino que también vamos a tener canales para potasio. ¿Y por qué esto es importante, chicos? Porque recuérdense que la bomba de sodio y potasio ATPasa está entrando potasio desde el espacio intersticial hacia la célula. Y al final del día, en el espacio intersticial, las cantidades de potasio no son muy altas. Recuerden que el potasio es el catión que más vamos a encontrar en el componente intracelular, no así en el extracelular. El problema con el sodio se resuelve con la reabsorción del filtrado. Sin embargo, ¿cómo reabsorbemos lo del potasio? Bueno, estos pequeños canales que ustedes ven aquí de color azul, lo que van a permitir es que el mismo potasio que se está entrando por la bomba de sodio y potasio ATPasa puede encontrar una vía de escape y regrese al espacio intersticial. Es decir, y eso es muy chulo, chicos, esto es muy interesante, es decir, que básicamente lo que vamos a estar, vamos a ver si así, lo que vamos a estar es reciclando, porque ese mismo potasio vamos a poder volverlo a utilizar una vez más y una vez más. Y esto es importante porque no va a crear una depresión de potasio a nivel del espacio intersticial, extremadamente útil. Estos canales, como ustedes ya se pueden imaginar, obedecen gradientes de concentración y básicamente son un ejemplo de difusión que ustedes ya conocieron en otras clases de fisiología previamente. Y pueden ver que el potasio puede escapar de la célula y regresar al espacio intersticial y nuevamente puede ser utilizado sin ningún tipo de inconveniente y sin crear ningún problema a nivel hidroelectrolítico. Pero si se fijan, también tenemos la glucosa. Algo interesante que habíamos mencionado es que la glucosa es filtrada libremente por el glomérulo, pero debe ser reabsorbida completamente en el túbulo contorneado proximal. La presencia de glucosa en orina no es normal, se llama glucosuria y fue como se descubrió la diabetes mellitus. Por lo tanto, estas bombas de transporte de difusión facilitada van a permitir que la glucosa sea reabsorbida desde lo que es la célula hacia el espacio intersticial. Y bueno, bien, también vamos a tener reabsorción de la misma en el otro lado de la membrana. Si nos vamos entonces ahora a la membrana luminal, lo primero que vamos a ver es que está cubierta por muchas vellosidades para mejorar su superficie absortiva. Y en la membrana luminal vamos a tener canales de sodio, canales de hidrógeno y sodio,
de forma de contratransporte y también tenemos sodio-glucosa cotransporte. Estos son varios tipos de sustancias, varios tipos de canales que nos van a ayudar a cumplir los roles que hemos estado hablando. Los mecanismos de transporte van a depender la mayoría de la acción que va a tener la bomba de sodio y potasio ATPasa del lado de la membrana basolateral, que es la que va a generar los cambios osmolares que van a permitir el movimiento de todas estas bombas de transporte. En primer lugar, como podemos ver, tenemos una bomba de cotransporte. Cotransporte significa que van a pasar juntos. Es decir, que para poder ser reabsorbidos e internalizados a la célula, debe haber sodio y debe haber glucosa. Cuando hablamos de contratransporte, debe haber un intercambio. Para que el sodio entre, debe haber un intercambio con hidrogenión, contratransporte, ¿verdad? Y evidentemente los canales de sodio son canales de difusión que van a básicamente funcionar en base a gradientes de concentración. Como dijimos anteriormente, la bomba de sodio y potasio ATPasa va a generar una situación de baja osmolaridad dentro de la célula, ya que está sacando el sodio, y por lo tanto esos canales de color rosado que ven aquí son los que van a tener el trabajo de restablecer los niveles de sodio dentro de la célula. ¿Okay? Esa es la gasolina de la bomba de sodio y potasio ATPasa. Y aquí no se va a consumir ATP, ya que no lo necesitamos, es literalmente un mecanismo de difusión simple. ¿Gracias a qué? A los cambios osmolares generados por las bombas de sodio y potasio ATPasa que se encuentran en la membrana vasolateral. La otra mecanismo de transporte, como lo pueden ver en función aquí, es un cotransporte. Básicamente es la manera en la que la glucosa va a ser absorbida y lo hace junto con el sodio en una molécula de una bomba de cotransporte que va a permitir la reabsorción simultánea y solo va a funcionar debido a un gradiente de concentración creado de forma primaria. ¿Por quién? Por la membrana basolateral. Y como ya se ha creado una situación de baja osmolaridad dentro de la célula, ¿qué mejores dos sustancias que aumentan la osmolaridad que el sodio y la glucosa para moverla adentro de la misma? La contratransporte va a permitir la secreción de hidrogeniones en intercambio con el sodio. De nuevo, queremos que el sodio entre por la situación que se está creando de bajo sodio por la bomba de sodio y potasio ATPasa. Pero esa salida de hidrogeniones también va a ser muy útil cuando estemos hablando de control de ácidos y bases. Aparte de las otras sustancias que vimos en estas animaciones, muchas otras moléculas van a pasar las membranas luminales, especialmente en el túbulo contorneado proximal, que posiblemente de las áreas tubulares de la nefrona es el lugar donde más actividad reabsortiva va a haber. Muchos textos hablan de hasta un 65%, 60% del filtrado va a ser reabsorbido en el túbulo contorneado proximal. Un factor limitante para la absorción de solutos activamente transportados es el número de moléculas transportadoras. Este límite va a llamarse máximo de transporte, especialmente para la glucosa, por ejemplo. Si se saturan las bombas de transporte de glucosa, esta no va a poder ser reabsorbida, porque no hay ningún otro lugar en la nefrona donde podamos encontrar capacidad reabsortiva para la glucosa normalmente. Ese umbral usualmente se rebasa cuando se sobrepasan los 180 miligramos por decilitro. En personas normales, usualmente eso no es el caso, pero en personas que tengan hiperglicemia, como la diabetes mellitus, la glucosa va a superar el valor de los 180 miligramos por decilitro. Por lo tanto, las bombas de transporte no van a ser suficientes para reabsorberla completamente y por tanto la glucosa se va a quedar en el filtrado y va a aparecer en la orina en la forma de glucosuria, que como les había dicho anteriormente, fue la manera en la que en primer lugar se
empezó a investigar la diabetes mellitus, cuando veían que la orina de estos pacientes atraían hormigas, es como si tuviera dulce, como si tuviera azúcar. Y el problema era precisamente ese. Ni en el asa de Hemle, ni en el túbulo contorneado distal, ni en los túbulos colectores, ni en ningún otro lugar de la nefrona vas a encontrar una bomba de transporte para poder reabsorber la misma. Normalmente el transporte ocurre en el túbulo contorneado proximal, ¿ok? Y las bombas de los mecanismos de transporte van a ser específicos, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, tenemos aquí estos dos obreros que están reabsorbiendo las moléculas de glucosa, que son esos sacos verdes, ¿verdad? Hasta ahora va todo muy bien porque todo está listo como debe de ser, pero ¿cuál sería la consecuencia si nosotros aumentamos la velocidad o la cantidad de moléculas de glucosa? No hemos aumentado la cantidad de obreros, siguen siendo 2 obreros solamente, y ahora es posible que como son ellos 2 solamente, no pueda ser suficiente su capacidad, y algunas de los sacos de glucosa, como pueden ver ahí, se están escapando y van a aparecer en la orina, ya que esto va a exceder la capacidad de transporte o máximo o el umbral de reabsorción de la misma. Esto que ven aquí es el espacio paracelular, el espacio que hay entre una célula y otra, y a pesar de que hay uniones herméticas, a través de estos pequeños espacios vamos a poder permitir el paso de sustancias también, como habíamos dicho. El sodio, el cloro, el potasio pueden literalmente seguir al agua en un proceso de arrastre de solvente. Como habíamos dicho al inicio, este no es el mecanismo que más utilizan los solutos y el agua, pero es un mecanismo opcional muy interesante, en especial de, cuando hablamos de que se llaman uniones herméticas, y tal vez uno pensaría que el paso de sustancias entre las células no fuera posible, pero como hemos visto aquí, también se puede dar y también van a obedecer los gradientes de concentración creados por la bomba de sodio y potasio encontrada en las membranas vasolaterales. En resumen, en el túbulo contorneado proximal, la bomba de sodio y potasio, ¿verdad?, va a llevar lo que es los iones de sodio a nivel del intersticio, lo que va a generar la fuerza, o más bien la va a promover lo que es la reabsorción de agua y otros solutos, y también los iones de hidrógeno van a ser secretados al filtrado para llevar a un balance ácido-base, y los canales y las moléculas de transporte proveen un paso o una capacidad para poder pasar a los diferentes solutos entre el filtrado y el citoplasma de las células. También a nivel paracelular, recuerden que las células de los solutos pueden pasar por arrastre entre las células y lograr su reabsorción. Básicamente, el 65% de las sustancias, 5% de las sustancias van a ser reabsorbidas en el túbulo contorneado proximal, y el 100% de la glucosa debe ser reabsorbida acá. No va a haber ningún otro lugar en la nefrona donde podamos realizar esta acción. Vamos ahora a descender un poco del túbulo contorneado proximal. Vamos a descender al asa de Hemle. El asa de Hemle tiene una porción descendente y una porción ascendente. Vamos primero a observar lo que ocurre en la porción descendente fina del asa de Hemle. Vamos a ver qué ocurre aquí. Aquí ocurren unos mecanismos de absorción muy interesantes, porque dependiendo del área donde estés, va a haber ciertos cambios en la capacidad de permeabilidad. El epitelio va a transicionar desde unas células cuboidales a un epitelio simple escamoso. Y esto va a permitir que las membranas sean permeables a agua, pero no a sodio. Es decir, que a medida de que el filtrado va descendiendo por el asa de Hemle, todo el agua va a poder ser sacada, pero el soluto se queda adentro, y eso quiere decir que a medida de que va descendiendo se va concentrando más y más y más. Cuando lleguemos al punto más bajito, más profundo del asa de Hemle, es donde vamos a encontrar el área de osmolaridad mayor. ¿Por qué?
porque el sodio no puede ser reabsorbido en la porción descendente. Solamente se reabsorbe agua. Sacamos todo el agua y dejamos todo el soluto. Esa es la razón por qué vamos a tener este mecanismo. Ahora, si nos vamos a la porción ascendente, es la otra cara de la moneda. En la porción ascendente del asa de Hemble, vamos a tener que va a ser lo contrario. El agua no puede ser reabsorbida, pero el sodio sí. La permeabilidad de agua está totalmente restringida, mientras que vamos a permitir que el sodio pueda lograr ser reabsorbido. Una de las características interesantes que tienen las membranas luminales a nivel de la porción ascendente del asa de Henle y la porción inicial del túbulo contorneado distal es que van a tener menos microvellosidades o más cortas y que van a tener múltiples canales transporte iónicos que van a permitir el movimiento de sodio como había hablado anteriormente. ¿Okay? Y aquí podemos ver algunas de esas bombas de transporte. Aquí tenemos canal de sodio, canal de potasio y moléculas de cotransporte también, que van a ser bastante útiles, ¿verdad? Aquí podemos ver que la molécula va a cotransportar potasio y 2 iones de cloro y 1 ion de sodio. Esta molécula que ustedes ven aquí de color morado, que está movilizando cloro, que está movilizando sodio y que está movilizando potasio, esa es la molécula que inhibe los diuréticos de asa, como la furosemida, ¿ok? Por lo tanto, es importante recordar esta molécula transportadora a nivel de la porción ascendente del asa de Henle, de ahí diuréticos de asa, y la porción inicial del túbulo contorneado distal. A nivel de la membrana vasolateral del mismo lugar de la porción ascendente y el túbulo contorneado distal temprano, vamos a tener la bomba de sodio y potasio ATPasa y los canales de potasio iguales como los vimos anteriormente en el túbulo contorneado proximal. No va a diferir estructuralmente de ninguna forma, pero sí vamos a tener ahí los canales de cloro que van a permitir que el cloro pueda difundirse según los movimientos, ¿verdad? De iones de sodio. Y recuérdense que vamos a tener del otro lado la bomba que le acabo de mencionar, donde va a haber entrada de cloro hacia la célula. La difusión restringida del agua previene el equilibrio del filtrado luminal y el intersticio. Recuérdense que la porción ascendente no va a permitir la reabsorción de agua, por lo tanto, el gradiente osmótico entre el espacio intersticial y tubular es de aproximadamente 200 miliosmoles, es decir, que en el asa de Henle, a medida de que desciende, se va concentrando y a medida de que asciende, se va diluyendo. En resumen, a nivel de lo que es la porción ascendente del asa de Henle, la porción inicial del túbulo contorneado distal, el filtrado se va a convertir más diluido ya que el agua en esta situación no va a poder ser reabsorbida, se va a quedar y solo vamos a tener reabsorción del soluto, creando una osmolaridad intersticial de 200 miliosmoles mayor que la del filtrado en cualquier lugar. ¿Okay? La osmolaridad, mientras más profundo se encuentra en las regiones medulares, es mayor que en las regiones que se encuentran en la corteza. Esto se llama gradiente medular osmótico. Siempre 200 miliosmoles más para el intersticio que en el área luminar, por razones de que no va a poder haber equilibrio osmótico porque el agua no puede entrar.
Este mecanismo que acabamos de ver que ocurre en el asa de Hemle en relación, ¿verdad?, a los cambios de osmolaridad que ocurren entre las dos porciones del asa de Hemle, se conocen como mecanismos de contracorriente o teoría del multiplicador de contracorriente debido al flujo opuesto del filtrado en las dos porciones del asa de Hemle. El juego complejo que existe entre la porción ascendente y la porción descendente va a formar, crear y mantener el gradiente de osmolaridad intersticial a nivel de la médula. Como pueden ver, siempre va a haber estos cambios de osmolaridad dependiendo de la posición donde nos encontremos. Y a medida de que descendemos en el asa de Hemle, nos volvemos más concentrados, pero a medida de que ascendemos, nos volvemos más diluidos. Y como vimos anteriormente, esto tiene que ver con los tejidos y con la capacidad de permeabilidad tan característica que van a tener una y la otra. En el área ascendente vamos a tener un transporte, ¿verdad?, de sodio hacia adentro constante, mientras que en la porción, aquí en esta misma porción no va a haber reabsorción de agua. ¿Okay? Esto es importante porque al solamente estar sacando sodio hacia afuera y el agua quedándose adentro, el espacio intersticial que rodea el túbulo va a empezar a tener mucho sodio. Y al tener tanto sodio, la osmolaridad aumenta de manera impresionante. Por lo tanto, al tener tanta concentración de sodio en el espacio intersticial, es literalmente la porción ascendente que crea el gradiente de concentración para que en la porción descendente esa misma agua pueda ser reabsorbida. ¿Por qué? Porque en el espacio intersticial vamos a tener altas cantidades de sodio, por lo tanto, osmolaridad elevada. Es decir, que quien rige el proceso de reabsorción de la porción descendente va a ser la porción ascendente. Si la porción ascendente no creara un ambiente hiperosmolar en el espacio intersticial, nunca pudiéramos tener al agua siendo reabsorbida para diluirlo en la porción descendente. Este mecanismo es el que nosotros conocemos como mecanismo de contracorriente. Un área va a ser permeable a agua, pero no a sodio. Y la otra va a ser permeable a solutos, pero no a agua. Por último, vamos a ver el mecanismo de la vasa recta. Las vasas rectas son unos vasos, como el nombre sugiere, que van a proveer nutrientes y suplementos sanguíneos a las células medulares sin producir un lavado de lo que es el soluto responsable de mantener el gradiente osmótico medular. Y vamos a ver cómo esto funciona. La sangre ocurre de la siguiente manera. La sangre que va descendiendo por la porción descendente de la vasa recta va a perder agua al intersticio y va a ganar cloruro de sodio, además de que le va a llevar nutrientes como oxígeno y glucosa. Es decir, que a medida de que vas descendiendo, vas literalmente perdiendo agua y reabsorbiendo sodio o cloruro de sodio. Ahora, a medida de que vas ascendiendo, vas a recobrar toda tu agua por un proceso de ósmosis y vas a perder el mismo cloro. Por lo tanto, chicos, el sistema, la base recta va a permitir dejar la osmolaridad igual como la encontró, porque la misma agua que ella pierde es la misma que recupera y el mismo sodio que ella recibe es el mismo que ella devuelve. Es decir, que el resultado es que vas a traer los nutrientes sin crear un cambio importante en los gradientes y en la osmolaridad. Bien, chicos, eso es todo por este video. Un proceso muy interesante y vamos a estar continuando revisando los temas del sistema génito-urinario.